en cuanto a la, eh, a la simplicidad de un mecanismo respecto a la otro, el hecho de que con el mecanismo de manivela biela corredera, la resolución del problema es más sencillo, no voy a decir bastante más, pero es más sencillo que en el caso del cuadrilátero. Y básicamente, como lo vamos a ir viendo, y sobre todo en velocidad y aceleración, lo vamos a seguir notando y tal vez con más, lo podamos ver más fácilmente ahí, en el caso de velocidad de aceleración, más que en posición, es el hecho de que del mecanismo de manivela biela, del mecanismo de cuadrilátero articulado, nosotros teníamos la necesidad de conocer el ángulo tanto del acoplador como del balancín. O sea, yo no conozco las direcciones de esos dos eslabones, ¿sí? En cambio, en este, yo voy a conocer algo, y justamente voy a conocer el ángulo, uno de los ángulos. Voy a conocer la dirección en la que se mueve este eslabón, ¿sí? Por lo tanto, solamente tengo que conocer un ángulo y el módulo de un vector, ¿sí? Eso hace que sea más simple este análisis, en el caso del cuadrilátero del manivela biela corredera con respecto al cuadrilátero articulado. Eso lo vamos a ver un poquito mejor, tal vez, si no lo ven bien ahora, con el caso con velocidades y aceleraciones. Bueno, con la idea de ir analizando, pero solamente analizando y viendo las diferencias que nos pueden presentar los diferentes mecanismos, solamente eso, ¿sí? Vamos a mirar rápidamente el caso de el mecanismo de manivela corredera, pero que representa la tercera inversión del mecanismo de manivela corredera, ¿sí? Que es el caso en que la manivela la manivela tiene movimiento solo de rotación. En ese caso, que es la tercera inversión del mecanismo de manivela biela corredera, la corredera se mueve sobre o dirigida o guiada según la dirección del eslabón acoplador, ¿sí? El caso que nosotros hemos visto cuando hemos tratado las inversiones y los 4 casos y las 4 inversiones del mecanismo de manivela biela corredera, vimos que esta corredera estaba centrada también. Es decir, que el centro, el punto B, se coincidía con el punto 4. ¿Sí? Que es el caso de que la corredera estuviera centrada. Acá pasa lo mismo, exactamente lo mismo, en el caso anterior, que colocamos a la corredera descentrada, o sea, con un corrimiento respecto de la dirección del desplazamiento de la corredera que no pasa por el centro de rotación de la manivela, sino que en este caso lo hemos puesto paralelo. ¿Ah? El eje de desplazamiento de la corredera no pasa por el centro de rotación de la manivela. Tiene un corrimiento. En este caso, está aterrizada
y en este caso también está aterrizada. También está aterrizada, pero de tal manera que tiene un movimiento de rotación puro respecto del bastidor. En el otro caso tiene un movimiento de traslación puro respecto del bastidor. En este caso, la corredera puede desplazarse, pero respecto de, no del bastidor, sino de un eslabón que también se puede mover, que en este caso es el acoplador. Bien. Digamos, este R4 es todo el eslabón, o sea, estoy representando a todo el eslabón, corredera más esta parte, que es como si yo hubiese soldado la corredera a esta pieza, que está rotando, todo este cuerpo rota respecto del punto 4. ¿Sí? Y la corredera se desplaza sobre el acoplador, siguiendo la rotación que tiene el balancín. O sea, siguiendo, mejor dicho, el movimiento que tiene el acoplador. Entonces, cuando esto rota, cuando la manivela rota, el acoplador va cambiando su orientación angular, ¿sí? Y la corredera acompaña con su rotación al movimiento de rotación del acoplador. Bien, acá hacemos exactamente lo mismo. No voy a volver a repetir todo lo que hemos hablado. Vamos a hacer la elección de los ejes, tal que esto sea más sencillo. Por eso colocamos el sistema absoluto con origen en el punto 2. Además, vamos a expresar al mecanismo que también, como en el caso anterior, lo podría representar con 3 vectores. Es decir, sí o sí con el vector R2, que es el vector que expresa a la manivela, ¿sí? Con un módulo A. Al acoplador también lo tengo que expresar con un vector, que en este caso es este R3 con un módulo B. Y podría, a su vez, expresar la posición de B, vista desde el absoluto, a través de este vector RB. O sea que RB sería la suma de este vector más este vector, básicamente. Pero seguimos con la cuestión expresada en el caso de la manivela biela corredera anterior, en el que este vector RB sería un vector que cambiaría tanto en módulo como en dirección. Entonces, para hacerlo más sencillo al desarrollo, vamos a considerar que estos dos vectores, el vector R1, que es el vector bastidor básicamente, y el vector R4, que es el vector que me representa la excentricidad o corrimiento que tiene la corredera respecto de su punto de articulación. Este vector es un vector que va a tener módulo constante. Lo que va a cambiar es su dirección. Este vector va a ser un vector que tiene módulo y orientación constante. Entonces, todos estos vectores, los vectores R2 y el vector R3, son vectores que yo los módulos los voy a encontrar a través de la síntesis, y después el ángulo θ2 es nuestro parámetro de diseño que también será conocido. Entonces los parámetros desconocidos básicamente van a ser los ángulos del eslabón 3, del eslabón R4 que me da el corrimiento, y de la longitud ahora del eslabón acoplador. ¿Por qué?
y porque este eslabón corredera se desplaza sobre el eslabón acoplador. Entonces, la longitud del eslabón acoplador, en este caso, va a ir variando, ¿sí? Va a ir variando, lo cual nos va a generar el hecho de que nosotros tenemos 3 incógnitas a resolver, ¿sí? En este problema. Por lo tanto, como ya hemos dicho, nosotros hemos hecho todo lo posible con la elección de la colocación, de cómo hemos colocado el sistema auxiliar, el sistema absoluto, de cómo vamos a expresar los diferentes longitudes de los eslabones, tanto de cocimiento como de batidor, y los otros eslabones, para que el planteo sea lo más sencillo posible. Pero aún así, este problema nos pone frente a la situación de que vamos a tener 3 incógnitas. Es decir, nosotros vamos a plantear el problema, ¿sí? De la misma manera que lo hemos hecho anteriormente. Vamos, como hemos visto, hemos reemplazado cada eslabón por un vector equivalente, y vamos a plantear la ecuación de lazo cerrado, de lazo vectorial cerrado, que para la disposición que hemos elegido de los sentidos de los vectores, fíjense que nos daría una ecuación idéntica a la que hemos planteado para el caso anterior. Entonces, R2 menos R3 menos R4 menos R1 igual a 0. De la misma manera, con el mismo mecanismo, o la misma técnica, como le quieran llamar ustedes, reemplazamos a cada vector, o expresamos, mejor dicho, a cada vector a través de su forma polar compleja, compacta. Llegamos a la ecuación expresada de esa manera, y vamos a tener que las variables θ2, θ3, θ4, θ1, pero además vamos a tener el módulo de este eslabón que no lo vamos a conocer, porque en función de qué valor tenga θ2, es que vamos a tener un valor diferente del módulo del vector R3. Bien, de cualquier manera hemos elegido las cosas para que θ1 valga 0, ¿sí? θ2 será nuestra variable independiente. Nuestras variables a conocer son θ3, θ4 y b. Entonces hemos llegado a estas dos ecuaciones aplicando todo lo conocido, es decir, reemplazando a la forma polar compleja por la identidad de Euler. Llegamos de esa manera a poder colocar esa ecuación en sus dos componentes, la parte real y la parte imaginaria. Bien. El tema es que siempre llegamos a un sistema de dos ecuaciones que puede soportar dos incógnitas, perdón. Y en este caso tenemos 3 incógnitas. 3 incógnitas, que son θ3, θ4 y b. Bien. Eso me obligaría a plantear una nueva ecuación para poder tener 3 ecuaciones que me puedan resolver 3 incógnitas. Esa ecuación ya está acá, que tendría que haberla hecho aparecer después, pero bueno, no importa. θ3 en función de θ4. Entonces, y expresada a través, como suma de otro valor de un ángulo gamma. Este gamma, si ustedes nos vamos a la geometría del sistema, del problema, vamos a ver que este gamma
es un ángulo que es un ángulo interno. Es un ángulo interno dentro del eslabón R4, que me da el ángulo del desplazamiento que tiene la corredera en función de su arquitectura, digamos así. O sea, este gamma sería este ángulo que hay entre este eje que indica el corrimiento con el ángulo del desplazamiento, o sea, de deslizamiento que marca la corredera. Este sería el valor gamma. Ahora este valor gamma, ¿sí? Yo lo puedo expresar en función de θ 3 y de θ 4. ¿Por qué? Porque si medimos, si nosotros colocamos un sistema coordenado local en la junta B y medimos los ángulos θ 3, sería un ángulo que me está indicando, ¿sí? Estaría indicado por desde el lado positivo del eje de las X hasta la dirección del vector S3, que sería el acoplador, respetando el sentido que tiene este vector. Entonces θ 3 sería todo este ángulo que está acá. Y θ 4, respetando también el sentido que tiene el vector, empezamos a indicarlo. Ojo, está indicado acá, pero acuérdense que por convención el θ 4 nunca se mide en el extremo del vector, donde termina, sino donde comienza. Todos los vectores, los ángulos correspondientes a los vectores siempre se miden desde el origen del vector. Y en el sentido antihorario, respecto del eje positivo de las X. Nada más que acá lo hemos indicado así para ver justamente que gamma, ¿sí? Es un vector, es un ángulo, perdón, que relaciona a los ángulos θ 3 y θ 4. θ 3 es la suma de θ 4 más gamma. Entonces, θ 3 y θ 4 son dos ángulos no independientes, sino dependientes uno del otro. Y eso hace que yo pueda expresar esta ecuación, y si tengo esta posibilidad, yo reemplazaría a θ 3 por lo que vale, que es gamma más θ 4. Por lo tanto, todas las ecuaciones quedarán en θ 4, y habremos resuelto el problema de reducir a 2 el número de variables para poder resolverla con un sistema de dos ecuaciones. O sea, básicamente el análisis pasa por ahí, nada más. De ahí en más, la resolución de este mecanismo es exactamente igual al de un cuadrilátero articulado. Bien. Otra cuestión también que debemos tener claro es que esta técnica de análisis para determinar la posición del eslabonamiento es general. O sea, la podemos aplicar no solamente a mecanismos de 4 eslabones, sino a mecanismos de más eslabones, 5, 6 eslabones. Es totalmente general. Lo que nos puede llegar a pasar es que podemos llegar a generar no solamente un lazo vectorial, o sea, una ecuación, sino dos ecuaciones, dos lazos vectoriales, ¿sí? Bien, solamente para mostrarlo y verlo, que también se puede hacer, planteamos nada más, o sea, no voy a, ya van a ver que se va a resolver de la misma manera, pero lo que tenemos que tener en cuenta es estos conceptos básicos que debemos tener en cuanto a lo que nos plantea el caso de un mecanismo de 5 eslabones, que
no son solamente 5 eslabones, sino que es un mecanismo que tiene un sistema de 2 engranajes, que van a conectar a 2 eslabones de ese mecanismo. Eso ya lo hemos visto anteriormente y vimos que era el caso en que nosotros un mecanismo de 5 eslabones, que si le aplicamos la ecuación de los grados de libertad de Kurzbach o de Gröbler, nos da como resultado que ese mecanismo de 5 eslabones tiene 2 grados de libertad. Eso significaba que nosotros teníamos que controlar 2 eslabones de ese mecanismo a través de 2 actuadores. Y desde el punto de vista del análisis, ¿sí?, matemático, esto nos obliga a tener el conocimiento de todas las variables referidas a 2 eslabones, para poder resolver tanto posición, velocidad, aceleración de los demás eslabones del mecanismo. Entonces, pero esta posibilidad de poder combinar a este mecanismo de 5 eslabones con un par de engranajes que relacionan 2 eslabones y hace posible reducir esos 2 grados de libertad que tenía el mecanismo en un solo grado de libertad, y de esa manera controlar a este mecanismo de 5 eslabones con un solo actuador. Esa era la cuestión. De cualquier manera, veamos el planteo y veamos por qué es que es posible todo esto desde el punto de vista de las posiciones. Entonces, de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente, lo que tenemos es tenemos que reemplazar o expresar a cada uno de los eslabones que son conocidos porque a través de una síntesis, ¿sí?, yo he podido determinar cada valor de longitud de cada uno de estos eslabones. O sea que los valores A, B, C, D y F son valores conocidos, son valores datos del problema, ¿sí? Y como siempre, vamos a tener, como ya acabo de decir, el mecanismo lo he convertido en un mecanismo de un solo grado de libertad. Entonces, mi variable parámetro de diseño es nuestro ángulo θ2, que va a formar el eslabón de entrada, o sea, el vector posición R2, con respecto al sistema de referencia, que, como siempre, y adecuándolo a nuestra facilidad para plantear todos los problemas, hemos elegido, como no podía ser de otra manera, que el sistema XY, su origen esté colocado en uno de los pivotes fijos, o sea, en una de las juntas pertenecientes al bastidor, que en este caso, por supuesto, va a ser O2, porque es por donde yo entro, y es donde articula la manivela, ¿sí? Entonces, el eje de las X va a coincidir también, voy a hacer coincidir el eje de las X con el eje del bastidor. Esto me va a permitir reducir las variables que tengo en el problema. Es lógico, por supuesto, yo creo que se dan cuenta desde que lo empecé a decir. Si yo no hago esto, el vector R1, y si yo no hago coincidir el eje del bastidor con el eje de las X, yo también tendría un ángulo de este vector, R1, como una variable. Entonces, es la manera de ir adecuando y acomodando para que todo sea más simple, básicamente. Bien, los parámetros desconocidos, teóricamente para nosotros, van a ser los
ángulos de los otros eslabones, que en este caso sería θ 3, el ángulo de θ 3, el ángulo de θ 4, ¿sí? Fíjense que siempre está indicado el ángulo en función del sentido en que tenemos al vector. Por eso, el sentido con que elijo el sentido del vector está relacionado como para que la indicación del ángulo sea la más simple posible. Y con el ángulo del vector 5 pasa exactamente lo mismo. Entonces, teóricamente, θ 3, θ 4 y θ 5 serían mis variables desconocidas. Bien. Entonces, ¿cómo encontramos este problema? Y de la misma manera que siempre, nada más que en este caso, en vez de tener 4 vectores, tendremos 5 vectores. Caminaremos a partir de 0, de O2, en el sentido de circulación para conformar la ecuación de lazo cerrado. Entonces, parto de O2 con R2 más R3, me lo encuentro en sentido contrario a R4, por eso será negativo, menos R5, menos R1, igualado a 0. De la misma manera, continuamos expresando a cada vector por su forma polar compleja compacta, bien, y donde aparecerá nuestro quinto vector con su módulo y su ángulo correspondiente. Por todas las elecciones y por todas las simplificaciones hechas, tendremos que θ1 será 0, θ2 será nuestra variable independiente, y todas las longitudes de los eslabones van a ser conocidos, por lo tanto, como variables a conocer, serán θ 3, θ 4 y θ 5. Ahora, yo de esta ecuación voy a llegar igual a 2 ecuaciones, que son las proyecciones de cada uno de estos vectores, sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es las dos ecuaciones? Esta ecuación vectorial, ¿sí? Dicho de otra manera, esta ecuación vectorial está representando a dos ecuaciones escalares a las que llegamos. Una que está en la dirección del eje real y otra que está en la dirección del eje imaginario, que son las componentes en X y las componentes en Y, de cada uno de estos vectores. Entonces, llego a un sistema de dos ecuaciones que me soporta dos incógnitas, y acá yo tengo tres incógnitas. Bien, lo cual me obliga a plantear una tercera ecuación para poder resolver el problema. ¿Dónde está esta tercera ecuación? Y está contenida dentro de la particularidad de este mecanismo de 5 eslabones con engranajes. Estos dos engranajes son básicamente el eslabón 2 y el eslabón 5. Y esos dos están articulados, están conectados, haciendo que el ángulo θ2 y el θ5 sea uno función del otro, y no variables independientes. Por lo tanto, θ5 va a ser función de θ2, de nuestra variable independiente, a través de esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación tiene contenida dos conceptos que como mecánicos posiblemente lo tienen que saber. Y uno es este lambda que acá aparece, que normalmente lo conocemos como I latina, y que me da la relación de transmisión, o sea, la relación de transmisión entre estos dos engranajes, o ruedas de fricción. Podríamos usar, lo normal va a ser que usemos engranajes, dependiendo de la potencia a transmitir. O si nos podemos dar el lujo
de que acá haya un desfasaje, cosa que no creo. Entonces, lo más probable es que estos dos sean engranajes. Entonces, ¿quién es lambda o I lambda? ¿Quién es? Es la relación de transmisión. ¿Y cómo se expresa la relación de transmisión? Como ya vamos a ver más adelante, es una relación entre el diámetro del eslabón, que vamos a considerar el de entrada, en este caso conductor, porque por O2 entra el movimiento, y el eslabón de salida, que es el conducido por el 2. Entonces, la relación entre los diámetros de estos dos engranajes es justamente lambda, es la relación de transmisión. Y después, fíjense que aparece phi, que es un ángulo también, que se llama ángulo de fase. Este ángulo, ¿qué es lo que estaría indicando este ángulo? O esta variable, que para nosotros va a ser conocida. Es el ángulo de fase que habría entre este eslabón y este eslabón, o entre este engranaje y este engranaje. ¿Cómo veo eso? Y bueno, supongamos que a R2 lo pongo coincidente, hago que θ2 sea 0. Bueno, θ5 no tiene por qué ser 0. Podría ser 0, entonces en ese caso phi sería 0 y estarían en fase. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo normal es que cuando θ2 vale 0, θ5 valga 30, 35, 90, 45, cualquier valor. Entonces lo que está indicando es la posición relativa del eslabón 5 o engranaje 5 respecto del engranaje 2. Bien. Entonces, perdón, disculpen. Entonces, esto me está indicando de que el ángulo θ5 no es una variable independiente, sino una variable dependiente de la entrada, que es 2. Por lo tanto, puedo introducir esta ecuación de θ5 dentro de esta ecuación de lazo cerrado y expresar a θ5 en función del ángulo parámetro de diseño, que es θ2, y phi, que también es un parámetro de diseño. Parámetro de diseño significa, y esto lo vamos a usar, desgraciadamente salteamos síntesis, pero que es donde usamos esto, parámetro de diseño, sería aquellos variables a las cuales nosotros le damos valores, básicamente. Y podemos determinar las variables desconocidas del mecanismo. Bien, el tema es el siguiente. Este punto P, que vamos, perdón, disculpen por favor. Este punto P, ¿sí?, que pertenece a este eslabón, como hemos dicho, y como vamos a ver en síntesis también, es un punto que va, porque este eslabón 3, es un eslabón que tiene movimiento complejo, por lo tanto, este punto va a seguir un movimiento complejo, una trayectoria importante o interesante. También cualquier punto de este eslabón, R4, también yo puedo hacer una forma triangular acá y elegir un punto que esté asociado a este eslabón y que también seguirá una trayectoria que puede ser interesante para nosotros. Y eso va a ser la función de este mecanismo. Entonces yo, para un valor de entrada acá, yo voy a seguir una determinada trayectoria deseada. Para eso son los mecanismos, básicamente. Entonces,
El tema es que esta trayectoria que siga P, o es la trayectoria que siga otro punto cualquiera asociado a este eslabón, van a ser diferentes si yo le doy valores diferentes a este lambda y a este phi. Por lo tanto, y también si tengo diferentes longitudes de los diferentes eslabones. Por lo tanto, eso va, con estos elementos, el ingeniero de diseño puede jugar, ¿sí? Si es válida la palabra, o sea, puede, no es jugar, sino básicamente puede ser libres elecciones de estos valores para poder ajustar el sistema tal que cumpla con las necesidades que se tienen. Bien. Para el caso en que nosotros tengamos un mecanismo de más de 5 eslabones, por ejemplo, un mecanismo de 6 eslabones, como este que tenemos en la pantalla en este momento, que es un mecanismo que lo vamos a utilizar, básicamente, y es de los más analizados, y que conforma el mecanismo de Watt de 6 eslabones. Es un mecanismo que son básicamente 2 eslabones colocados en forma paralela, dos eslabonamientos de 4 barras, ¿sí? En paralelo. Entonces, fíjense, tenemos un eslabonamiento acá, desde O2 hasta O4, ¿sí? Y después desde O4 hasta O6 tendríamos el otro cuadrilátero. Los dos cuadriláteros comparten básicamente un eslabón, que es el eslabón 4. Entonces, lo que es la salida para a un eslabonamiento es la entrada para el otro eslabonamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar a cada eslabón por un vector posición, ¿sí? Como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, vamos a plantear, ¿qué cosa? Una ecuación de lazo cerrado, acá. Y después vamos a tener otra ecuación de lazo cerrado para el otro eslabonamiento. Entonces, tendremos un sistema múltiple, en este caso, de ecuaciones de lazo cerrado, ¿sí?